clase número 1 de primera y segunda de Tesalonicense. El autor del libro de Tesalonicenses fue el apóstol Pablo. Lugar del escrito, la ciudad de Corinto. Fecha del registro, año 52 después de Cristo. Esta ciudad tesalónica es conocida actualmente como Salónica. Esta ciudad, desde el tiempo griego hasta ahora, fue una ciudad principal de la región de Macedonia. En el año 315 después de Cristo estuvo reinando el rey Casandro de Macedonia. Este hombre fue un general del gran Alejandro Magno. Casandro extendió la ciudad de Tesalónica. Y puso a la ciudad el nombre de su esposa, Tesalónica. Es una ciudad muy importante. Fue la ciudad con más cantidad de habitantes. También fue el centro de comercio y transporte. En la región de Tesalónica se edificó la iglesia de Tesalónica. Allí vivían griegos, romanos y judíos. Fue una ciudad muy rica. En esa región se edificó la iglesia de Tesalónica. Pablo llegó a esa ciudad en el segundo viaje misionero. Pablo, Silas y Timoteo llegaron a Tesalónica. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 16, versículo 3 y 12. Filipenses capítulo 2, versículo 22. Allí Pablo primeramente predicó el evangelio en la sinagoga de los judíos. Lo hizo durante 3 semanas seguidas. Pero los judíos incrédulos provocaron alboroto para atacar a Pablo. Por eso, Pablo tuvo que escapar a la ciudad de Berea y allí estuvo evangelizando. Ahora estudiaremos el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. El tema central del capítulo 1 es la esperanza de la segunda venida. Puntos principales. Primero, salutación. Versículo 1. Segundo, oración de agradecimiento. Versículo 2 al 4. 3. Ejemplo de evangelista. Cuarto, ejemplo del que recibe la palabra. Quinto, ejemplo de los fieles. Leamos el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y el Señor Jesucristo,
Gracia y paz a ustedes. Silvano es Silas. Hechos capítulo 16, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 12. Timoteo fue el hijo de fe de Pablo. Timoteo fue el colaborador de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Aquí gracia se trata de todo regalo gratuito que viene de la salvación que Dios nos da. Aquí paz es la paz que viene del resultado de haber recibido la gracia. La paz de Dios no es lo mismo que la paz del mundo. La paz de Dios es la paz expiatoria, paz espiritual, paz eterna. Versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. El apóstol Pablo no dejaba de orar cada vez que pensaba en la iglesia de Tesalónica. Pablo oró por los fieles, siempre dando gracias a Dios. Pablo, cada vez que oraba, lo hacía siempre teniendo especial interés. Versículo 3. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Tesalónica fue una iglesia con mucha obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza. O sea, fue una iglesia llena de fe, esperanza y amor. Fue una iglesia ejemplar para otras iglesias. En la fe le sigue la manifestación de la obra. Una fe sin práctica es una fe muerta. Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago capítulo 2, versículo 17. ¿Qué es la fe? Es confiar de todo corazón a Dios y a la palabra de Dios. También es obedecer con todo el cuerpo la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 22. Así que, confiar en la palabra de Dios con todo el corazón es la mitad de la fe. Luego, obedecerlo poniendo en práctica es la otra mitad de la fe. Por eso, juntos se hace una fe completa. Debemos tener una fe practicante, una fe viva. Debemos tener una fe que tenga vida. Mateo capítulo 17, versículo 20. La fe es omnipotente. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Acerca de esta fe aparece muy bien detallado en Hebreos capítulo 11. Noé avanzó con fe. Noé, en obediencia al mandato de Dios, preparó el arca antes del diluvio.
No es que el diluvio se viniera inmediatamente en el tiempo de estar construyendo el arca. Pero Noé fabricó el arca ya creyendo que se vendrá el diluvio. Y luego, llegado el tiempo, terminó de armar el arca y se metió. Luego se vino el diluvio. Por eso se pudieron salvar Noé y los 8 miembros de su familia. Hubo obrar de la fe en la vida de los pioneros de la fe. Debemos tener una vida de fe que tenga vida y acción. Romanos capítulo 4, versículo 19 al 21. Segundo, el esfuerzo motivado por el amor. El amor requiere esfuerzo, tiene sacrificio. Si no tiene esfuerzo, no es amor verdadero. Porque los padres tienen amor a los hijos, trabajan arduamente. Porque los pastores aman a los fieles, se esfuerzan mucho por ellos. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Nosotros debemos renacer en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Es decir, nuestro espíritu ha renacido. La esencia del espíritu renacido también es el amor. Por eso, nosotros podemos amar a Dios y amar a nuestros prójimos. Jesús nos amó primero a nosotros. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. Romanos capítulo 5, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. El amor es sacrificio. Entonces, ¿cuál es el máximo sacrificio, amor? Podemos nosotros sacrificar dinero y tiempo, pero el mayor sacrificio es la vida misma. Por eso el Señor entregó su vida sacrificándose por nosotros y mostrando así su amor por nosotros. Debemos esforzarnos por la Iglesia. Debemos esforzar ayudando la fe de otras personas. Después, tercero, es la perseverancia en la esperanza. En la verdadera esperanza le sigue la perseverancia, paciencia. La esperanza es como nuestra ancla del alma. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Si tenemos esperanza, podremos tener paciencia, entonces se llegará a la esperanza. Si perseveramos en la paciencia, esa esperanza se habrá cumplido. Moisés rechazó el poder de ser hijo de una princesa. Moisés esperó en nuestro Dios que recompensa. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Romanos capítulo 12, versículo 12. Nosotros
Debemos tener paciencia esperando en el galardón que hay más adelante. Debemos esperar en la esperanza que hemos acumulado en el cielo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Salmos capítulo 40, versículo 1. Nosotros debemos aguantar poniendo nuestra esperanza en el Señor, aún en medio de la tribulación. Entonces se llegará la esperanza, se cumplirá la esperanza. El agricultor debe tener mucha paciencia cuando está cosechando, porque solamente así podrá recoger la cosecha. Entonces esa esperanza se cumplirá. Los alumnos deben esperar con perseverancia y estudiar, y así llegará a una escuela superior. Nosotros también, teniendo esperanza, debemos tener paciencia. Entonces, esa esperanza se cumplirá. Versículo 4. Hermanos, amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Nosotros los fieles somos personas que hemos recibido el amor de Dios, personas escogidas de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30, Hechos capítulo 13, versículo 48. ¿Cómo podremos saber si somos escogidos o no? El que cree que Jesús es Cristo es señal de que es escogido de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Dios nos escogió antes de la creación. Dios nos ha tomado como sus sujetos de amor. Por eso nos ha salvado y nos ha derramado su infinito amor. Versículo 5. Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Pablo fue a evangelizar a Tesalónica. Pablo predicó en 5 maneras diferentes. Primero, lo hizo hablando. Primero evangelizó hablando. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 17. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Romanos capítulo 1, versículo 16. Cuando estemos evangelizando, debemos orar por la otra persona. Después, debemos ir a decirle el Evangelio. No debemos quedarnos callados. Debemos abrir la boca y hablarle a la persona del Evangelio. Crea en Jesús. Jesús es nuestro Salvador y Señor. Reciban la salvación creyendo en Jesús. Así debemos hablar con voz audible el Evangelio. Hay poder. Así esas personas podrán creer, escuchar el Evangelio y creer en el Señor Jesús. Hay poder en el Evangelio en sí. Romanos capítulo 1, versículo 16. Segundo, Pablo evangelizó con poder. El reino de Dios no está en la palabra, sino en el poder. Primera de Corintios
capítulo 4, versículo 20. Hay poder en el Evangelio en sí. También hay poder en el que evangeliza. Si nosotros evangelizamos con todo el esfuerzo, se manifestará el poder de Dios. Si participamos del sufrimiento de Cristo, se manifestará el poder de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Si nosotros queremos evangelizar con poder, debemos orar mucho. Nosotros debemos depender del poder de Dios. Tercero, dice que evangelizó con el poder del Espíritu Santo. Esto significa que fue llevando el Evangelio guiado por el Espíritu Santo. No es caminar como uno desee. Seguir el mover del Espíritu Santo y seguir la guía del Espíritu Santo. Si vemos en los capítulos 8 y 16 de Hechos, los que llevan el Evangelio lo hacen siguiendo la guía del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo va a salvar al hombre que ha recibido el Evangelio. Si nosotros predicamos en el Espíritu Santo hace que esa persona que ha recibido el Evangelio acepte a Jesús. Cuarto, lo hizo con profunda convicción. Si nosotros llevamos el Evangelio, debemos hacerlo con convicción. Nosotros debemos llevar el Evangelio con convicción que hemos comprendido la verdad. Si la persona que lleva el Evangelio no lo hace con convicción, la persona que escucha tampoco podrá creer. No debemos ser personas que solamente le anunciemos el conocimiento, sino esa persona tiene que penetrarse a ese mundo de la verdad, saborear esa verdad, comprender con seguridad la verdad y así llevar el Evangelio. Por ejemplo, si ha visto a un tigre directamente, podrá hablar del mismo. Hay personas que hablan y explican acerca del tigre solamente con haber visto en un papel o en un almanaque. La persona que explica acerca del tigre visto en un papel, su explicación será tenue. Pero el que ha visto directamente a un tigre y que lo haya experimentado, podrá hablar acerca del tigre con más fuerza, con más claridad. Nosotros también, cuando tengamos que anunciar el Evangelio, debemos de haberlo experimentado, conocido y comprendido la misma. Quinto, lo hizo con afecto. Dijo, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Esto significa que Pablo lo hizo con el carácter maduro que se ha formado. Es decir, debemos evangelizar formando nuestro carácter. Hechos capítulo 26, versículo 25. El que evangeliza
tiene que ser ejemplo de su carácter y recibir respeto. Si el que evangeliza recibe respeto, la congregación le seguirá con respeto. Y obedecerán bien la palabra de Dios. Hermanos, cuando estén por levantar una iglesia, deben de hacerlo bajo estos 5 ejemplos. Y también, cuando tengan que evangelizar, también lo deben hacer de estas maneras. Versículo 6. Ustedes se hicieron imitadores de nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Las personas de Tesalónica recibieron bien el Evangelio que Pablo les había anunciado. ¿Con qué corazón hicieron la gente de Tesalónica? A pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Es muy fácil desanimarse cuando estamos en tribulación. Hay más rechazo del Evangelio cuando están en medio del sufrimiento. Pero los miembros de la iglesia de Tesalónica recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo a pesar del sufrimiento. Ellos recibieron la palabra de Dios con la vida. Ellos tomaron la palabra como su fortaleza. Pensemos. En ese tiempo no había muchos creyentes en Tesalónica. Ahora Pablo les estaba hablando del Evangelio por primera vez. Así que estaba rodeado de incrédulos. Todos adoraban a ídolos. Y el hecho de que fuera el único que creyera en Jesús era estar en gran peligro y persecución. Supongo que varios de ustedes también es el único que cree en su familia o en el trabajo. O que sea el único que cree en Jesús en su barrio. Entonces, ¿cuán grande será el sufrimiento? La situación de los creyentes de Tesalónica era así. Sin embargo, aún en medio de ese gran sufrimiento, recibieron con alegría el mensaje de la salvación. Y se convirtieron en fieles que imitaron a Pablo y a Jesús. Versículo 7. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Los fieles de Tesalónica fueron de ejemplo para las iglesias de Macedonia y Acaya. Macedonia es región norte, se encuentra en la región norte de Grecia. En esa región se encontraban las iglesias de Tesalónica y Filipo, o sea, cercana a las inmediaciones de la iglesia de Tesalónica. También fueron de ejemplo para las iglesias aledañas a Tesalónica. Acaya se encuentra en la región de Corinto, es decir, al sur de Grecia. O sea, que la noticia acerca de la fe de los fieles de la iglesia de Tesalónica había llegado hasta la región del sur.
Los miembros de la iglesia de Corinto también dijeron: ah, mira, qué bien creen los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Debemos expandir bien las noticias de la fe. Versículo 8. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Se ha divulgado la buena fe de la iglesia. No solamente en los lugares cercanos a la iglesia de Tesalónica, sino que su noticia llegó hasta más lejos. Nosotros debemos extender la fragancia de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Debemos infundir el aroma de Jesús. Debemos tener buena declaración de nuestra fe individual. La noticia acerca de su iglesia debe ser buena y ser divulgada. Nuestras iglesias deben dar buenos ejemplos. Versículo 9. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo y sus acompañantes llegaron a Tesalónica y hablando del Evangelio allí. ¿Cómo evangelizaron ellos? Pablo y Silas llegaron a Tesalónica y estuvieron dando la palabra durante 3 semanas. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 19. En ese momento se levantaron poderes opuestos. Por eso los opositores quisieron matar a Pablo y a Silas. Por eso de noche se escaparon a Berea. Así, en medio de grandes tribulaciones, Pablo llevó el Evangelio. Sin embargo, Pablo nunca se desanimó. Pablo dependió del poder de Dios. Y con el poder de Dios llevó las palabras del Evangelio. Por eso fue aumentando el número de creyentes en la iglesia de Tesalónica. Y los hermanos de Tesalónica abandonaron los ídolos. En el pasado, ellos habían adorado a ídolos. ¿Cuáles son los ídolos para este tiempo actual? Puede ser el dinero, el poder es un ídolo, también el trabajo o los estudios, la nación, diversión, todo es un ídolo. Y el ídolo más grande es nuestro propio ser. Pero los tesalonicenses dejaron los ídolos que habían adorado en el pasado. Y ellos sirvieron a Dios vivo y verdadero. Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios verdadero. Todos los ídolos del mundo son mentira. Los ídolos son todo mentiras. Los ídolos no nos pueden dar vida y salvación. Los creyentes de Tesalónica adoraron a ídolos en el pasado. Ahora se convirtieron y sirven al Dios vivo y verdadero. Y ellos solamente adoraron a Dios. Solo nuestro Dios es Dios verdadero. Es Dios que nos da vida, es la fuente de la vida. Los ídolos no son nada.
Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4. Nosotros también somos fieles que creemos en Jesús. Hemos dejado nuestros ídolos, pero también debemos dejar ídolos que tenemos en nuestro corazón. Debemos servir solamente al Dios verdadero. Versículo 10. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Los creyentes de Tesalónica tuvieron una fe venidera, esperaron la venida de Jesús. Especialmente se habla en cada capítulo de Primera y Segunda de Tesalonicenses acerca de la segunda venida de Jesús. De esta manera esperaron con paciencia la venida de Jesús. Jesús volverá. Dijo que vendrá montado sobre las nubes. Hechos capítulo 1, versículo 11. Aquí dijo, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Los creyentes de Tesalónica creyeron en Dios poderoso que resucita a muertos. Ellos creyeron en el Dios todopoderoso que resucita a los muertos. Ellos creyeron en Jesús, que pronto vendrá montado sobre las nubes. Nosotros debemos esperar la venida de Jesús. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Nosotros, como las 5 vírgenes prudentes, debemos preparar para la venida del Señor, para recibir con alegría al Señor Jesús, que viene en medio de la gloria. El apóstol Juan también preparó y esperó la venida de Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Porque Jesús, cuando estaba ascendiendo, dijo que volvería con toda certeza. Por lo tanto, debemos creer con seguridad la venida de Jesús. Cuando Jesús vuelva, los fieles muertos resucitarán. Todo lo que había quedado en tierra y espíritu se unirá de nuevo y se convertirán en un cuerpo glorificado. Es decir, que nuestro espíritu y cuerpo se unirán y se convertirán en cuerpo resucitado. Si el Señor Jesús viniera ahora, mientras estamos vivos, nuestro cuerpo se uniría con el cuerpo de Jesús y se convertiría en cuerpo glorificado. Así que estemos siempre despiertos, preparados para la venida de Jesús. Concluimos con la clase número 1 de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Muchas gracias.